Muy bien, faltan 23 días ya para las elecciones congresales y el debate se va afinando, ¿verdad? Lo que vamos a ver en las próximas semanas probablemente es que la temperatura del debate político pues se incremente ya pasadas las fiestas y por eso hemos invitado a 3 candidatos. Estamos con Francisco Sagasti del Partido Morado, también Luis Roel de Acción Popular y Mauricio Mulder del Partido Aprista. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Los candidatos, sobre todo en redes sociales, que es donde más se está moviendo, me parece, el debate, están proponiendo de todo, ¿no? Desde, no sé, cambiar el sistema de las AFPs, incentivar la formalidad. Hay una serie de cosas que son importantes en nuestro país, pero hay otras que son urgentes. Y estas son las que va a tener que ver el Congreso de la República, porque es un Congreso particular, nos va a llevar hasta el 2021. Y en ese sentido, hay asuntos pendientes que se tienen que solucionar. Yo quisiera iniciar con el ex congresista Mauricio Mulder, porque precisamente usted ha estado ahí en la Comisión de Constitución donde se discutía el futuro de las elecciones para el 2021 y estos son temas que se tienen que concluir sin duda en este periodo. Siempre y cuando el Jurado Nacional de Elecciones los acepte, porque ellos han establecido una norma en la que dice que toda reforma política debe tener un año de vigencia y si hacemos una reforma política, un año de vigencia hasta antes de la convocatoria de la nueva elección y si nosotros modificamos cualquier norma política, por decir en febrero, ya no estaría vigente porque la convocatoria del año 21 es en el mes de enero. Así que vamos a tener que hacer algunos cambios de carácter constitucional allí que seguramente van a colisionar contra el Jurado Nacional de Elecciones. Pero en todo caso, su posición sería por digamos, modificar esa parte. Claro, tendría que establecerse un criterio que permita que en el año 21 se aplique, no el año 26. Van a tener que haber modificaciones constitucionales que suponen 87 votos y evidentemente eso va a llevar a la necesidad de que haya un acuerdo político. Ahora, ¿cómo saldrá este Congreso? Si atomizado o con pocas fuerzas políticas, no lo sabemos, ya se verá de acuerdo a las circunstancias, pero lo importante es que esta reforma política creo que debe ir por lo siguiente. Primero, el fortalecimiento de los partidos políticos, porque los partidos políticos ahora, lo estamos viendo además con este tema de las exclusiones, sí, están sometidos a una hiperburocratización por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Para contextualizar, hay candidatos que han sido excluidos de la carrera porque no presentaron el registro de un auto que se habían comprado en el año 80, ¿no? Así de burocrática es la situación. Y bueno, en el caso nuestro son 54 de los 140 que nos han excluido. Entonces, ahí también tienen que haber modificaciones que pasan por el Congreso de la República. Evidentemente. Ahora, eso no significa que se relaje la forma en la que se eligen al interior de los partidos políticos, ni que tampoco pasemos porque no estuvimos de acuerdo con estas primarias universales y obligatorias y simultáneas. Nosotros creemos que sí debe haber procesos de elección interna de los partidos y tienen que estar supervisados sin duda alguna por la OMPE, pero tiene que darse dentro del contexto de que el partido político es una entidad que agrupa ciudadanos que están participando en el ejercicio de un derecho y no es que tengan que estar sujetos, como se está ocurriendo ahora, a una serie de trabas y de impedimentos que justamente desalienta a las personas para poder ser candidatos. Ahora, ese es uno de los elementos fundamentales que vamos a se tiene que ver en el próximo Congreso. Otro tema es el de la inmunidad parlamentaria. De eso precisamente ha hablado el presidente Vizcarra y por eso también se le ha sometido, así es, el Jurado Nacional de Elecciones le ha llamado la atención. ¿Cuál es la posición de Acción Popular al respecto? Acción Popular ya tuvo un plenario sobre este tema, donde se trató que la inmunidad parlamentaria tiene que reducirse solo a lo mínimo y a lo estricto parlamentario, que significa que tiene que proteger los votos que hacen los congresistas, los proyectos de ley y sobre todo la fiscalización, porque los congresistas cuando fiscalizan a otros entes públicos y a los privados están a la merced de denuncias, de procesos judiciales que le inicien por justamente este acto de fiscalización. En tal sentido, consideramos que la inmunidad parlamentaria tiene que reducirse, limitarse solo a lo estrictamente parlamentario, sobre todo a la fiscalización. El resto, que son los procesos judiciales iniciados, las investigaciones que se inician antes de su labor parlamentaria, que los acompañen al Congreso, como cualquier otro ciudadano, ¿no? El congresista no, en ese sentido no tiene mayor protección porque esa no fue su labor parlamentaria. Él está investigado o procesado por temas ajenos a la labor parlamentaria, que lo acompañen al Congreso de la República y si son detenidos, arrestados o condenados, que salgan inmediatamente del Congreso sin procedimiento parlamentario previo y entre el accesitario. ¿Y esa es la misma posición del Partido Morado? Bien, nosotros creemos que para empezar tenemos que eliminar esta impunidad.
que hemos tenido durante el Congreso anterior, que ha sido vista por todos nosotros y realmente nos ha causado muchísimo desagrado. Entonces empecemos por eliminando y luego veamos en qué casos es los que podemos dar una limitada digamos, inmunidad parlamentaria. Pero el tema no para allí, ¿no? Yo creo que hay 4 temas fundamentales en términos de reforma que este Congreso de transición, y hay que llamarlo así, es un Congreso de transición, así como el gobierno de Paniagua fue un gobierno de transición. Primero, hay que continuar con la lucha contra la corrupción. Esto me parece fundamental. Hemos dado grandes avances durante el último año y esto tiene que continuar de una manera definida, determinada. ¿Pero cómo se materializa eso? Eso se materializa con el apoyo que tiene que tener el equipo de fiscales. Eso se materializa viendo la manera, por ejemplo, de eliminar el secreto bancario y para que la unidad de investigación financiera pueda tener acceso a sospechosos, etcétera. Significa apoyando a los fiscales, dándoles suficientes recursos. El Congreso tiene una serie de maneras que, usando su capacidad de representación, de legislación y de fiscalización, puede dar un apoyo decidido a la lucha contra la corrupción, que es algo que durante el último Congreso que se ha disuelto lo hemos visto, que algunos, sobre todo la mayoría parlamentaria y sus aliados, pusieron cierto coto. Por ejemplo, en todo el tema de la investigación al fiscal de la Nación. Hay varias cosas que se pueden hacer. Modificar respecto a la acusación que y se eso, hizo pero al además fiscal de eso está lo que se dijo, la reforma política, la reforma en que opera el propio Congreso y en última instancia la reforma judicial. Esos yo 4 quisiera son profundizar porque sí me queda la duda, ¿no? Sí hay un afán de luchar contra la corrupción, pero desde hace varios meses estamos viendo que estamos centrados en el caso Keiko Fujimori. Y el escándalo de Odebrecht, que es el que nos ha sumido en esta situación, va más allá también de Keiko Fujimori. Y no se está avanzando, o sea, hasta ahora no vemos una acusación formal, salvo la de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Vemos que algunas personas que fueron las primeras en ser detenidas, ¿no?, también han sido liberadas porque ya pasó el tiempo de carcelería. Entonces, ¿realmente se está haciendo un buen trabajo desde el Ministerio Público? Si me permite, le traslado la pregunta al candidato Mulder. Bueno, yo creo que no. Discrepo en ese caso con Francisco Sagasti, porque el Congreso, ¿qué cosa puede hacer para ayudar a los fiscales? Ya ellos tienen todas las prerrogativas, se le han dado leyes muy importantes, incluso las interpretan como a su modo, porque la ley de organización criminal siempre la aplican cuando se les vencen los plazos. Yo creo que ellos están haciendo su trabajo y les corresponde hacer, y el Congreso en todo caso fiscalizar. Pero no se habla de la fiscalización que hace el propio Congreso. Justamente lo que falta en el Perú en estos momentos es ese equilibrio de poderes, en donde haya un poder legislativo que fiscalice al gobierno. Eso es lo importante. Cuando hay ministros que contratan familiares, cuando hay ministros que están acusados de latrocinios, cuando hay situaciones en las que no se explican políticas económicas, políticas de seguridad, etcétera, es porque no tienen quien se los pregunte, no tienen quien los cite, no tienen quien los interpele. Y los ministros tienen que dar cuenta de su acción. En este momento hay ministros que pueden decir lo que sea y no les pasa absolutamente nada. La ministra de Justicia dice que está en modo Navidad y no le interesa el tema del feminicidio y ahí está, tranquila y no pasa nada. Entonces, lo fundamental del Congreso es justamente fiscalizar a los que están en el poder. Y eso incluye también a los gobiernos locales y regionales, porque ellos tienen disposición de dinero, pueden gastarlo a manos llenas como quieren, como de hecho se ve, y evidentemente no hay ninguna fiscalización que se haga. Entonces, está bien, los fiscales son los que van a ser los que imparten justicia y los que determinan penas para las personas. Pero los congresistas tienen la obligación de fiscalizar y señalar el dedo donde está la corrupción. Y en ese sentido, usted estaría, a Luis Roel le pregunto, ¿estaría dispuesto a Acción Popular a revisar todos los decretos de urgencia que se han dado en el Interregno? A ver, sobre los temas que tú mencionaste, el tema anticorrupción, primero, aquí tengo un tema importante. No tenemos un sistema anticorrupción. O sea, hay que ser sinceros. Lo único que tenemos es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es donde se reúnen los diferentes sectores que tengan algo que decir sobre la corrupción, sobre la justicia, cómo pelear. Pero ha quedado para la foto, ¿no? Exactamente, queda para la foto. No hay una política integral donde todos esos sectores, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Defensoría del Pueblo, etcétera, se reúnan para hacer una política integral anticorrupción. Y que este órgano, que es el sistema anticorrupción, le proponga al legislativo propuestas desde los que conocen el problema de cómo solucionarlo. Ese es el primero. Y lo segundo, acuérdense, también está el Consejo Nacional para la Reforma de Justicia, que lo preside ¿quién? El presidente Vizcarra. Y también tiene a estos órganos
a los titulares de los órganos constitucionales que tienen algo que decir sobre la justicia. Pero hay muchos órganos, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, no se llega a Entonces, el aterrizar problema es que hay que, como usted menciona, hay muchos órganos, pero no hay una política integral anticorrupción y no hay una propuesta integral también de justicia. Por eso es que exigirle justamente a los órganos que existen o se reforma para que en verdad tenga un objetivo, como es en el caso de la CAN Anticorrupción o de la Comisión Anticorrupción, a que sea un órgano que integre y que haga una política integral y proponga reformas al legislativo. Y en el caso del Consejo Nacional para la Reforma y Justicia, que justamente el presidente Vizcarra con los otros órganos constitucionales pues, también proponga qué reformas de justicia se necesitan. Además, tiene que ser un informe a fin de año. Señor Pero Sagasti, yo sé que mire, usted es quiere una cosa abundar. interesante. En el Partido Morado venimos trabajando este tema hace muchos años. Como he mencionado en otras oportunidades, tenemos 50 propuestas específicas para lo que se puede hacer en la práctica sin grandes promesas en este Congreso. Algunas son de representación, otras son legislativas. Tenemos como número 2 en nuestra lista Carolina Lizárraga, la jueza anticorrupción. O sea que conocemos esto. No hay que confundir al Congreso con la Contraloría. La Contraloría es la que tiene que hacer el seguimiento detallado de cómo se utilizan los recursos públicos. ¿Usted cree que no deben haber comisiones? Deben haber de comisiones investigación? para los grandes temas, pero no va a estar uno metiéndose a ver cuánto gastó un alcalde u otra cosa. Esa no es labor del Congreso, tenemos un contralor, tiene que hacerlo. El Partido Morado tiene un conjunto de propuestas muy claras de lucha ante la corrupción, empezando por evitar el blindaje a los personajes que hemos visto durante los últimos años que se han eximido, y en esa sí es una tarea, esa tarea es una tarea del Congreso, que tiene que levantar la inmunidad, tiene que levantar, digamos, el blindaje que tienen algunos grandes autoridades en nuestro país para poder continuar, y esto no se ha hecho. Por ejemplo, en el Congreso anterior, la Comisión de Investigación, Lava Jato, se olvidó de tramitar la denuncia contra Ollanta Humala. ¿Ustedes la reactivarían? Claro, bueno, y no solamente Ollanta Humala, hay toda una gama. Tenemos los problemas de los cuellos blancos, tenemos que hemos visto todo lo que se ha permitido, tenemos el problema del fiscal Chávarri, tenemos una serie de temas en los cuales el Congreso, a ese nivel político, en vez de meterse a fiscalizar lo que hace un alcalde, a ese nivel político es donde debe actuar el Congreso, y no lo ha hecho. ¿Y la fiscalización de los decretos de urgencia? Por supuesto, hay También. que empezar por eso. La Creo que primera ahí sí tarea hay es consenso, ¿no? Es un Entre deber los tres. constitucional, es Eso un está en deber la constitucional, Constitución. está en la Constitución. Es más, estamos esperando que la comisión permanente esté en su trabajo. ¿Cuál es su trabajo de esta comisión permanente? Hacer los Hasta el informes informe. De acuerdo, sobre, pero sobre ese tema. hasta el momento, ¿ustedes creen que han habido excesos de parte del Ejecutivo con los decretos de urgencia? Bueno, sin duda, ¿no? Se ha emitido una norma por la cual se centraliza todas las denuncias contra los altos funcionarios en un procurador general que ha sido nombrado o va a ser nombrado por el presidente de la República, en cuyo caso entonces el señor presidente se va a ver librado de cualquier acusación porque el que lo nombra no lo va a hacer. Pero eso se puede, digamos, que si hay consenso en el Congreso, algunos decretos de urgencia se podrían revertir. Pero por supuesto, porque se tiene que dar cuenta de los decretos de urgencia y el Congreso tiene absoluta libertad de poder modificarlos, derogarlos, cambiarlos y hacer lo que dice la Constitución con respecto a los decretos de urgencia. Ahora, una aclaración sobre un tema. A ver, hay que decirle, lo que pasa que aquí nuestro querido amigo, el señor Sagasti, representante de Lima y por primera vez va a ser parlamentario seguramente, y eso se lo deseo. No se ponen los zapatos de los parlamentarios de provincias, cuya fiscalización sustantiva está en el presidente regional y en el alcalde de su zona. Entonces, eso es decir que no van a fiscalizar a los alcaldes, ese es francamente, un brulote muy grande. Creo que sí tiene que haber una fiscalización de quienes tienen el control del dinero, de quienes pueden gastar el dinero a manos llenas y no tienen quien les diga que no, porque incluso en la ley de municipalidades se establece que todos los alcaldes tienen una mayoría de por sí, aunque hayan ganado por 1%. Y entonces es evidente que el Congreso cumple esa función. Obviamente, eso solamente lo hace la Comisión de Fiscalización y lo hace el parlamentario en su zona, pero no es evidente de que también sea solamente ese el único trabajo del parlamentario. Se nos acaba el tiempo y permítame, pero por alusión, como dicen en el hemiciclo. En primer lugar, este no es el caso. Mire, yo creo que no vamos a entrar, pero hay una cosa, usted preguntó sobre los decretos de urgencia. Y además de estos decretos, yo creo que hay decretos que le importa a la gente. Todo el tema de acceso a las medicinas, hay que ver cómo se hace. Hemos encontrado en el análisis que hemos hecho algunas limitaciones que no permiten, por ejemplo, que los genéricos sean realmente genéricos. A veces los reempaquetan y los venden con otro nombre. Y al final, en vez de reducir el costo, se mantiene un costo intermedio que no es lo que debería ser. Entonces la fiscalización que vamos a hacer nosotros va a estar sobre esos decretos, sobre todo, que le importan a la gente.
que tiene que ver con los temas de seguridad, que tiene que ver con los temas de salud. Esa va a ser la labor de fiscalización y de análisis de los decretos de urgencia, porque para eso estamos en el Congreso, para servir a la ciudadanía. Terminamos con sí, el sobre señor un Roel. tema de urgencia, el tema de la SUNEDU, lo que ha pasado con la beca que se le va a dar a los universitarios que han estado en las universidades no licenciadas. Eso está correcto, está bien, pero es un parche al gran problema que tenemos con las universidades no licenciadas. Hay miles y miles de estudiantes que por esta mala administración que ha tenido el Estado de permitir que estas universidades que no tienen la calidad y que ingresen al mercado y que hayan engañado a los estudiantes con una pobre calidad de educación universitaria, ahora estén con su proyecto de vida, su proyecto universitario truncado. Entonces, si bien esa idea de las becas pone un parche a una situación, también hay que ver la brecha educativa de calidad que también tenemos que solucionar, y también el tema de las vacantes. ¿Eso significa fiscalizar la labor de la SUNEDU? No, fiscalizar justamente el decreto de urgencia que usted mencionó sobre el tema de las becas, Ok, que se le va a dar la a esto, aceptación porque de ese, los- claro, de porque ese es los- un de las parche al gran universidades problema que públicas. hay hoy por hoy. Por eso no está Me- haciendo una buena ¿Y labor. cuál sería el problema de fiscalizar a SUNEDU también? También, ojo, todas las entidades públicas, también los municipios, Claro. y también algunos regionales, a los que supuestamente haya que De fiscalizar, acuerdo. hay que fiscalizar. De acuerdo. Pero también hay no que ser solo sinceros, debería. también hay que ser sinceros que tampoco podemos obstaculizar la labor de los buenos funcionarios. Es que fiscalizar no es obstaculizar. Obviamente que no, como le digo, señor Tienen que Mulder. rendir cuenta, nada Todos más. rendimos cuentas, hasta el Congreso. Pero no los funcionarios, pues. No, Yo- pero- A el ver, Congreso no rinde a ver, cuentas. perdón, el señor No los Sagasti funcionarios. quiere hablar. Perdón, No en los el caso funcionarios. de la SUNEDU tenemos ya los intentos, y el señor Mulder los conoce muy bien, su partido los conoce muy bien, la mayoría, de desviar y bloquear la acción de la SUNEDU. Sí, pues, Aquí es con cuando eso la es una maravilla, o sea, la SUNEDU es el fiscalización se Vaticano, utiliza, la fiscalización se Son- utiliza ¿qué cosa es como esto? castigo y como arma. Sí, Lo que claro. tenemos que hacer, Para aquellos atacar a las que universidades. conocemos a la SUNEDU Lo por que pasa es que de las dentro, universidades muy- pitucas, por como las favor, que está el mire, señor, mire, pero ya como no el digo, pues. señor Y usted está está hablando, terminando. interrumpiendo. A ver, si me En las permite- universidades pitucas pongamos como la orden del porque este es señor, un tema todo es alegría. interesante y estoy segura Pero que a no muchos padres de estamos familia en y el jóvenes les Congreso, por interesa. favor, si deja terminar. En el Congreso usted interrumpe como lo ha hecho muchas Y veces. ahora usted alude y también y no quiere que le responda. Ahora va a responder, Son ahora va a reglas. responder. Permite señor. Vamos por terminar. reglas. Tiene que ir Vamos por aprendiendo, ya estás viejo para aprender. A ver, con tranquilidad, por favor. Mire, para aprender lo que usted ya sabe, no, muchas gracias. Ese Sí, tipo bueno, de por eso no vas a comportamiento salir. en el Congreso no lo quiere la ciudadanía, ni quiere Ah, sí, el tú tipo de representas a la comportamiento que ciudadanía. ha tenido Por usted favor. y la mayoría ¿Qué sabes tú de la parlamentaria. En todo ciudadanía? caso, si me Renovemos permite, la política. si me permite, señor Mulder, usted, para ya completar la idea, usted apoya la labor de la SUNEDU, el candidato Mulder sí está dispuesto a fiscalizar Pero la obviamente yo labor. no creo que haya funcionarios que sean intocables, que sean monarcas a los que hay que rendirles pleitesía solamente porque algún grupo de la prensa lo dice o algún grupo de universidades consorciadas de pitucos, como la del señor. Entonces, evidentemente sí hay que fiscalizar a todo funcionario público, esa es la tarea del Congreso. Muy Si bien. no aprenden eso, entonces ¿para qué van? Digo No, yo, pero pues. tiene ¿Para qué razón, van? Van a estar para lo que calentar el asientos, señor- nada más, o lo hacer que- lobbies. Perdón, Hacer lo que- lobbies es lo que están Yo creo haciendo. que tengo que decir algo, porque acá los caballeros están que El que se no quiere golpean y fiscalizar no es dejan porque hablar a hace mí. lobbies. A ver, no es un tema de lobbies. La SUNEDU sí hay que reconocer, está haciendo una labor Calma. Perfecta, pero igual se muy bien, fiscaliza o no. pero igual se fiscaliza. Ahí está, pero pues. también aquí no quiere No, extremos pero- ni de que primero fiscalizar por fiscalizar y luego No es por santificar lo que habrá que fiscalizar. santificar. Hay que Es ser un prudentes, hay que principio. ser razonable, hay que ser, Es un hay que principio. ser razonable en la labor de cada No, uno. pero mire, Es un una principio, la fiscalización última es un palabra. principio El señor fundamental. Mulder habla de fiscalizar Claro, y lo eso que está ha en la hecho Constitución. en sus proyectos de ley, Está en la Constitución. perdón, lo que ha hecho en proyectos de ley es tratar de preservar la autonomía para Ah, bien, estafar, así es, la la autonomía autonomía es para fundamental. estafar. No, Eso es no, lo no. que han querido hacer. La autonomía es fundamental. Y si tú vas a decir eso, entonces pon tus Señor barbas Mulder, en remojo, porque tú tienes mucho que explicar ahí. Así Bueno. que no me vengas con ese tipo de insinuaciones. De alusión La en autonomía alusión, universitaria está en la podemos Constitución. tomar muchas horas. Pero, perdón. No he podido llegar a... El señor ni siquiera al lee la debate. Constitución, que en la Constitución está establecida Bien. la autonomía Yo les universitaria. agradezco muchísimo. Ahora dicen que no. Yo les agradezco ¿Esos muchísimo son por venir lo esta que quieren ir mañana, al Congreso? por Qué exponer chiste. sus ideas respecto a lo que se tiene que hacer en el próximo Congreso. Conocemos ya sus Lo primero que temperamentos. deben hacer es leer la Constitución para ir al Congreso, ¿no? Muchas gracias. A usted, Mabel. Esto probablemente Ya lo continúe conocen. detrás de cámaras. Ya lo Por eso he sido Gracias. reelegido 5 veces. Y tú todavía ninguna a tu edad. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Regresamos tras la pausa. Bueno, pero no, ya estamos-